Buen día compañeros y maestro, en este video les hablaremos sobre los materiales y el manejo de estos mismos. Este equipo está integrado por Alex, Alejandra, Yafet y Michelle. En primer lugar tenemos las preguntas relacionadas a los materiales. ¿Podrían sustituirse los que se utilizan por otros más baratos? Los materiales que utilizamos se pueden sustituir por otros más baratos, siempre y cuando se tenga mucho cuidado al elegirlos, ya que no podemos descuidar la calidad. No será efectivo sustituir un material por uno más barato si éste no tiene las características ni la calidad que requerimos. Para elegir un nuevo material podemos guiarnos en los criterios económicos, que es necesario tener en cuenta lo siguiente: el precio y su posible evolución, la facilidad de encontrar un proveedor con el proceso y el material seleccionado, los costos recurrentes y los no recurrentes, así como también otros costos indirectos, los cuales podrían ser el transporte o el control de calidad. Al elegir un material debemos asegurarnos de que sea correspondiente a las características clave necesarias para su aplicación. Dependiendo del ciclo de vida del producto, se tendrá diferentes necesidades de durabilidad. Se recibe el material con características uniformes y está en buenas condiciones al llegar al operador. La recepción de materiales es un proceso mediante el cual se reciben los materiales procedentes de fábricas y almacenes. Estos se reciben de forma apilada para que luego los cargadores preparen los medios de transporte para empezar la descarga. Normas para la recepción de materiales. Recibir de manera ordenada. Planificar la recepción con arreglo a la economía. Delegación de responsabilidades en personas específicamente capacitadas. Utilizar el equipo suficiente y necesario. Disponibilidad planificada de los espacios necesarios. Sistema de seguridad y protección procedentes. No recibir nunca sin pensar, contar o medir. Y confrontación sistemática del material recibido. Tiene las dimensiones, peso y acabado más adecuado y económico para su mejor utilización. Los materiales son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de las materias primas. Al elegir un material para una determinada aplicación y darle la mejor utilización, habrá que tener en cuenta los siguientes factores: sus propiedades, las propiedades de fabricación, su disponibilidad, su impacto y su precio. En líneas generales, se puede afirmar que no existe ningún material perfecto que se pueda emplear para la fabricación de cualquier producto. Para elegir adecuadamente un material es necesario conocer sus propiedades, calidad y precio. La elección de un material se debe hacer cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la aplicación a la que se destine. Cada aplicación necesita de un material que cumpla unas características determinadas. ¿Se utilizan completamente los materiales? Cuando hablamos de una actividad industrial, generalmente hay distintas posturas sobre el tema, desde las que señalan los beneficios económicos que tiene para un país, hasta las que alertan sobre las consecuencias y afectaciones que provoca al medio ambiente. Lo que es un hecho es que toda producción industrial genera subproductos indeseables, es decir, residuos que pueden ser o no peligrosos, pero que por su naturaleza deben ser manejados y dispuestos correctamente con el objetivo de evitar que afecten, en la medida de lo posible, al ser humano y su entorno. Y hablando de los residuos, estos son todos los desechos que producimos en nuestras actividades diarias y de los que nos tenemos que desprender porque han perdido su valor o su utilidad. Toda actividad humana, tal como la agricultura, ganadería, explotación de bosques, la actividad industrial o la actividad comercial, producen residuos. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de estos son muy distintas dependiendo del origen que tengan. Como les venía mencionando hace un momento, existen residuos industriales. Dentro de estos existen tipos de residuos industriales. Los residuos industriales se generan a partir de procesos de producción y pueden clasificarse en 3 grupos: inertes, tales como escombro o materiales afines; similares a residuos sólidos urbanos, desechos de oficinas, de comedores, pueden ser orgánicos, papel, cartón, plásticos, textiles, maderas, etc. Y también están los peligrosos, que son aquellas sustancias cuya composición química y otras características, como sus niveles de toxicidad o reactividad química,
pueden afectar la salud de las personas y o el medio ambiente. Todo residuo tiene que llevar un manejo y tratamiento. El manejo y tratamiento de residuos inicia con la recolección de los mismos, posteriormente se transportan a las instalaciones preparadas para su manejo y finalmente se les da un tratamiento intermedio o definitivo. Este tratamiento de residuos puede ser bien para su aprovechamiento o su eliminación final, es decir, para su reutilización o para llegar a su etapa final. Dentro de los residuos también podemos encontrar esta rama que son los desperdicios. Un desperdicio es el mal aprovechamiento que se realiza de alguna cosa o de alguien. En este caso, como estamos hablando de materiales, vamos a especificar que un desperdicio es aquel residuo o desecho de algo, más popularmente conocido como la basura. Es decir, los restos de algo, de alguna comida o de un elemento, y estos no pueden ser aprovechados de ninguna manera. Por lo tanto, no queda más que tirarlos a un cesto o tratarlos como basura. Ahora bien, contestando la siguiente pregunta, ¿se podría encontrar alguna utilización para los residuos y desperdicios? Bueno, en el caso de los residuos sí, ya que los residuos son todos aquellos que pueden tener una segunda vida, ya sea reutilizándolos o bien reciclándolos. Forman parte de los residuos envases de plástico o vidrio, los metales, la ropa, el papel y el cartón y también la basura orgánica. En el caso de los desperdicios no, ya que son parte de la basura que no será reciclada, debido a que carecen de utilidad o valor o son productos contaminantes o tóxicos. Por ejemplo, la basura hospitalaria, la radiactiva y los vertidos y materiales sólidos de diferentes industrias. Muy bien, y en respuesta al manejo de residuos, la mayoría de las empresas opta por el reciclaje industrial. El reciclaje industrial es un proceso cuyo objetivo es transformar los residuos denominados scrap en insumos para la elaboración de los nuevos productos o procesos industriales. Como en todo proceso de reciclado, el fin último es contribuir a la preservación del medio ambiente. Pero además, el reciclado industrial tiene otros objetivos, tales como optimizar el uso de materiales potencialmente útiles, realizar un uso más racional de las materias primas, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire y del agua, disminuir las emisiones de gases, etc. En un sentido más estricto, el reciclaje es un componente clave en la reducción de los desechos, constituyendo el tercer componente de las denominadas 3R: reducir, reutilizar y reciclar. En tal sentido, reciclar implica recuperar residuos que luego sufrirán por algún tipo de transformación para que finalmente reingresen al proceso industrial. Y ya para finalizar con el tema de materiales, contestaremos la última pregunta, que es: ¿podría reducirse el número de almacenamientos del material o alguna parte del proceso? Bueno, hay algunos aspectos que debemos considerar a la hora de plantearnos reducir o aumentar los almacenes, tales como la capacidad del almacén, el porcentaje de uso del espacio, la rotación de nuestro material, el costo de tener las unidades almacenadas. Tenemos que evaluar el tipo de equipos que el centro de distribución utilice para el manejo de materiales y su almacenamiento, el layout de la empresa o centro de distribución, el tiempo que estos tardan en surtir el material y, por supuesto, el tipo del material, ya que algunos materiales son peligrosos y no pueden almacenarse en ciertas cantidades cerca de algunos otros productos o bajo ciertas condiciones. Y en lo que se refiere a reducir el número de partes de un proceso, también hay algunos aspectos que debemos considerar, tales como si la parte del proceso que queremos reducir puede ser simplificada o incluida en algún otro paso, si la parte del proceso genera algún retrabajo, si la parte del proceso genera demasiados residuos o bien desperdicios, y también el porcentaje de material que se utiliza en esa parte. Preguntas respecto al manejo de materiales. Manejo de materiales. ¿Podría reducirse el número de manipulaciones a que están sometidos los materiales? Para esto debemos de tener en cuenta los principios de los manejos de materiales. Eliminar las distancias, mantener el movimiento, patrones simples,
transportar cargos en ambos sentidos, transportar cargas completas, evites el manejo manual, completar la gravedad, y los materiales deben estar marcados o etiquetados. Algunos materiales necesitan almacenarse en condiciones específicas: papel y azúcar en un lugar cálido, leche y queso en lugares frescos y húmedos. Si el sistema no proporciona estas condiciones o si un mal manejo de materiales permite negligencia en el cumplimiento de estas normas, podría acortar las distancias a recorrer. La reducción del tiempo invertido en recoger materiales minimiza el cansancio, el manejo manual costoso de la máquina o del lugar del trabajo. Proporciona al operador la oportunidad de realizar el trabajo más rápido, con menos fatiga y una mayor seguridad. Se deben estudiar las interfaces entre los diferentes tipos de equipo para el manejo y el almacenamiento de materiales con el fin de implantar configuraciones más eficientes. Se reciben, mueven y almacenan los materiales de depósitos adecuados y limpios. Función de los almacenes: mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. Mantienen en constante información al departamento de compras sobre las existencias reales de materia prima. Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas, entradas y salidas. Vigila que no se agoten los materiales máximos y mínimos. Factores a considerar en situaciones ordinarias de almacenamiento: balanceo de líneas, volumen de la producción, espacio disponible, altura disponible, tamaño de la carga, características de los materiales, la distancia desde el punto de uso y el método de manejo y equipo. El almacenamiento de los materiales depende de la dimensión y características de los materiales. Estos pueden exigir una simple estantería hasta sistemas complicados, que involucran grandes inversiones y complejas tecnologías. ¿Hay retraso en la entrega de los materiales a los obreros? Bueno, para comenzar con esta pregunta, aquí se podría poner por dos secciones. La primera, el material antes de llegar a la empresa y una vez que ya está en la empresa. A continuación, podemos ver algo de información donde, según el informe de Transport Intelligence Global Contracts Logistics, hay un aumento del 7% en la mejora del transporte de los materiales a las empresas, debido a los avances tecnológicos y a las diferentes estrategias que se emplean. También hay que recalcar que este tipo de procesos nunca son infalibles y siempre hay puntos ciegos. Estos se pueden ver reflejados en retrasos en el recorrido, fallos de las operaciones en la red, tráfico, cambios de ruta, etcétera. Ocasionalmente, en el momento o casi siempre en los procesos, hay una cuestión que se le denomina el cuello de botella, que es básicamente el proceso que más tiempo dura en la línea de producción. Esto hace que al momento de que llega el material que se vaya a procesar a ese punto, este se pueda durar más tiempo del debido y no pueda llegar a la siguiente fase de producción. Prosiguiendo con la siguiente pregunta, podría relevar a los obreros de transporte de materiales usando transportadores. Y esto depende del tipo de producción o del tipo de proceso. Y si el operador en este caso considera que esto es necesario, o si el tipo de producto que se está empleando o las dimensiones de la empresa las necesita, se puede contemplar como una buena idea. Ahora, los equipos de transportes sirven para una gran cantidad y variedad de propósitos, casi todos industriales, así como entre otras actividades comerciales y servicios. Estos permiten el transporte con flujo eh, uniforme de una operación a otra, además de afectar muchas otras funciones tales como distribuir el material, carga a granel y el llenado de contenedores. Esto básicamente lo podemos ver reflejado al momento de alguna producción en línea de botellas, donde el ensamblado de las tapas se puede ver cómo las filas
de transporte pasan de botella en botella para colocar ciertas tapas. En este caso, hablando de materiales, puede ser útil para hacer un transporte de materiales evitando o no teniendo que pagar tantos salarios. Ah, podrían reducirse o eliminarse los retrasos que experimenta el material durante su transporte en la fábrica o en la fabricación. Continuando con esto, comenzar un proceso de optimización de procesos exitosa implica dedicar tiempo y recursos a comprender correctamente cada uno de esos procesos. Básicamente es entender el tipo de proceso que se está empleando para ver qué tipo de propuesta o eh, actividad se va a realizar. Esto lo podemos desglosar en una cierta cantidad de puntos, ya sea como identificación de los procesos, mapeo y analítica de cada proceso, modelo y ejecución de los procesos y automatización de los procesos. Esto básicamente o con el punto general de mejorar o optimizar este proceso. Ahora, ¿sería posible evitar el retraso de los materiales mediante el reajuste de ciertas operaciones? Y esto básicamente se podría emplear mediante la mejora del proceso. En este caso podríamos usar un diagrama de recorrido donde podríamos quitar una sección en la que ésta necesite o sea muy necesario un transporte. Claro que para sacar más provecho de esto se tiene que optimizar o ver con qué regularidad hay un transporte de eso y si realmente se tiene que quitar un obrero o se puede hallar una verdadera mejora al momento de quitarlo del proceso. Todo esto con la finalidad de quitar el transporte.